había truenos, no hubo multitudes, pero algo tembló en el alma del mundo cuando ella nació. Una niña, una promesa, un secreto eterno. Ana lloraba de rodillas, no de dolor, sino de gloria, porque sabía, esa bebé no era como las demás. ¿Alguna vez sentiste que tu historia empezó antes de ti, que algo invisible ya te llamaba desde el nacimiento? La iglesia celebra su nacimiento, pero pocos conocen las profecías que lo anunciaron. Un antiguo texto hebreo describe una niña y un demonio que tembló al oír su primer llanto. Esa noche, en el cielo de Israel, se vio una estrella que no volvió a aparecer jamás. Y un sacerdote del templo dejó un registro secreto, un texto que solo fue encontrado siglos después. Esta es la historia donde la luz nació pequeña, pero el infierno la temió desde el primer suspiro. Y aquí verás lo que los siglos intentaron callar. Capítulo 1. La promesa del cielo. Ana se arrodilla junto a un pequeño altar de madera, un sencillo taburete junto a la puerta, y comienza a recitar viejos salmos, tradiciones ancestrales, que sus abuelos preservaron, como el salmo de exaltación, su instrumento para dialogar con lo invisible. Esa noche, el eco de sus palabras pareció detener el latido del tiempo. Cada sílaba vibró en las piedras del hogar, como si el cielo contuviera el aliento. La cámara capta el sudor en su frente, las manos temblorosas y el aroma tenue del incienso quebrándose en el aire. Un destello fugaz ilumina el rostro de Ana desde la penumbra, una figura etérea, apenas perceptible como vapor dorado. Historias antiguas guardadas por ancianos del pueblo susurraban que en noches así, la señora que había bendecido a Abraham con un hijo tras su esterilidad se hacía presente. Este era un fragmento olvidado, casi apócrifo, pero conservado, como tradición viva por los ancianos. Lo narraban como el susurro de una promesa. Esa revelación parcial detiene el pulso. ¿Será que ya no está sola? Ana espía a su marido Joaquín, dormido en la habitación contigua. Su barba gris se confunde con las sombras. Él lleva cicatrices de sal y harina, las largas jornadas de panadero, pero sobre todo lleva el peso del silencio en el hogar. Desde hace años, la ausencia de un heredero se había convertido en una herida compartida. La cámara hace un paneo lento hacia Joaquín. El sueño lo abandonará, porque en sus sueños la presencia etérea ya lo está llamando. En ese momento, el aire se vuelve espeso, como cargado de perfume antiguo y humedad. Ana, sin palabras, solo extiende la mano hacia la luz tenue, como si quisiera tocar una corriente viva que atraviesa su carne. La luz no se apaga, aunque no se ve fuente tangible. Solo se siente un calor tibio que desciende en su vientre, encendiendo una chispa de esperanza. La tensión crece. ¿Es este el milagro que cambiará su historia? La internación emocional sube cuando Ana pronuncia, en voz baja pero firme: «Si algún día me regalas una hija, prometo que vivirá para servirte». Aquella promesa no fue al aire. Fue grabada en la noche con tinta de fe. En México decimos que las estrellas se escuchan más fuerte en el silencio más profundo. Aquí esa frase encuentra carne y sangre. Esa promesa ancló lo humano a lo divino, hizo un puente invisible. La tradición apócrifa cuenta que las primeras luces del alba trazaron un símbolo, un pequeño girasol abierto en lo alto de una rama, señal de vida nueva. Nadie lo vio en ese instante, solo los ancianos que conservaron la costumbre de leer señales naturales, a veces un girasol, a veces olor a tierra mojada, a veces el sonido de un canto desconocido, supieron que el cielo acababa de inclinarse. Un detalle así, un fragmento extraído de relatos olvidados, aporta una dimensión inédita y sorprendente.
Así concluye el capítulo con una sensación abierta, una pregunta sin respuesta. ¿Vendrá esa niña prometida? El espectador se queda en el borde del silencio, sintiendo el pulso de lo posible, pinchado por la pregunta que anuncia el próximo bloque. ¿Será el milagro real o solo un sueño recogido en la oscuridad? Capítulo 2. Ana en llamas. Joaquín no regresó esa mañana. El alba avanzó entre rumores de escándalo. Los sacerdotes del templo lo habían rechazado públicamente. Su ofrenda fue devuelta, no por impureza, sino por esterilidad. En aquel tiempo, muchos creían que no tener hijos era señal de desagrado divino. Ana escuchó la noticia por una vecina que bajó del mercado. Su rostro palideció, pero no gritó. Entró en casa, cerró la puerta, e el silencio foi su grito. La câmara se fixa em suas mãos, trêmulas, feridas, agarradas a uma pequena taça de barro onde costumava colocar óleo para o Shabat. Ela a quebra contra o chão, mas logo depois recolhe os cacos. O espectador vê o contraste. A fúria humana não dura, a fé pede reconstrução. Ana decide subir ao monte, um lugar conhecido pelos antigos como Las Colinas de la Escarcha, um espaço onde muitos patriarcas e matriarcas haviam chorado antes dela. Allí, entre ramas secas e piedras rugosas, Ana cai de rodillas. Sus palabras no son suaves. Grita, discute con el cielo, golpea el pecho. Dice que no entiende el plan de Dios, que su corazón se rompe en mil partes. Pero entre los gritos comienza a surgir una oración, un hilo de fuego que no viene de la razón, sino del alma. Y allí, en medio de la rabia santa, la llama de la fe comienza a arder. La tradición conservada en algunos textos rabínicos antiguos afirma que Ana no solo oró con palabras, sino con lágrimas que cambiaron el color de la tierra. Dicen que el polvo bajo sus rodillas quedó teñido por días. Este detalle, olvidado por generaciones, resurge como símbolo. Cuando el corazón humano sangra por dentro, la creación entera tiembla. En una visión íntima, la cámara se acerca a sus labios. Dame un hijo, Señor, y no será mío, será tuyo. Se llamará María si es niña y vivirá para ti. Esta promesa, dicha con el alma en carne viva, rompe algo en el cielo. Una antigua homilía siriaca asegura que el eco de esas palabras cruzó el velo que separa los siglos, como un cuchillo que abre una grieta en lo eterno. La luz cambia en ese instante. El cielo, antes gris, comienza a pintar matices dorados entre las nubes. No hay una voz, no hay ángel, no hay aparición. Pero algo cambia. Ana lo siente en la médula. No se va con una promesa cumplida, pero se va distinta. El fuego que la devoraba por dentro ahora se ha transformado en luz que la empuja a seguir creyendo. Mientras tanto, Joaquín vaga por el desierto, humillado. Pero es ahí donde ocurre lo inesperado. Una aparición le revela que su oración no ha sido escuchada. Aunque este fragmento se menciona apenas en algunos relatos medievales, describe con belleza cómo un ángel anónimo, vestido de lino resplandeciente, lo toma del brazo y le dice: «Tu esposa dará a luz, y su nombre será bendición». Joaquín cae postrado, no pide prueba, solo llora. La cámara cambia al rostro de Ana al volver a casa. Lleva polvo en la frente, su ropa está rasgada, pero sus ojos arden, no como antes de rabia, sino de fe viva. Al ver entrar a Joaquín, ambos se abrazan sin decir palabra. En ese silencio algo germina. Nadie más lo ve, pero los cielos lo celebran. Capítulo 3. Un nombre grabado en luz. Esa madrugada fue distinta. Ana despertó agitada, con el corazón latiendo como tambor de guerra. No sabía si había soñado o si estaba saliendo de una visión, pero lo que sentía era real. Había luz en el aire, una claridad leve que no venía del sol.
Todo su cuerpo vibraba con una sola palabra, aunque aún no la había pronunciado: María. Mientras se sienta en su lecho de lino tosco, recuerda lo vivido en la montaña. Su promesa había sido clara: si nacía una niña, pertenecería completamente a Dios. Pero esa noche algo más había pasado. En la visión, una figura radiante, ni hombre ni mujer, con voz como agua sobre piedra, le había dicho: su nombre será María, y su alma será espejo del Altísimo. En la tradición judeocristiana, los nombres no son simples etiquetas, cargan destino, misión y profecía. El nombre María era entonces poco común, aunque ya existía entre las descendientes de Miriam, hermana de Moisés, pero el modo en que fue revelado, como si ya estuviera inscrito en las estrellas, cambió todo. Ana lo repite en sus labios con asombro: María, María. Joaquín, al verla tan absorta, le pregunta con suavidad: ¿tuviste otra visión? Ella asiente sin hablar. Toma su mano y la coloca sobre su vientre. Todavía no hay señales externas, pero ambos lo saben. Algo está creciendo, algo eterno, y ya tiene nombre. El espectador sente o peso da revelação. Não é apenas uma criança, é plano en forma de pessoa. Según una antigua tradición conservada en escritos de los padres del desierto, los ángeles celebraron el momento en que el nombre María fue pronunciado por primera vez en la tierra. Era un eco del cielo, una palabra que había estado escondida desde la creación, esperando la voz humana que la liberara. Ese detalle olvidado da al nombre una dimensión cósmica, más allá del tiempo. La cámara viaja ahora a la ciudadela de Jerusalén, donde un sabio llamado Matatías estudia los nombres santos. Entre sus rollos descubre que la raíz de María en Marjam significa señora del mar o gota del mar, dependiendo del acento. Él mismo anota en su cuaderno: quizás este nombre guardará un misterio profundo. Décadas después, sabría que fue ella. De regreso en Nazaret, Ana comienza a preparar la casa con manos temblorosas pero firmes. Cada movimiento, cada tela que lava, cada albahaca que cuelga en la ventana está lleno de sentido. La espera se convierte en oración silenciosa. Joaquín talla un pequeño banco de madera sin decir por qué, pero en su corazón sabe que será el primer asiento de su hija. Una anciana vecina, llamada Elizabeth, entra una tarde con una cesta de dátiles. Al verla tan luminosa pregunta: ¿estás embarazada, Ana? Ella no responde con palabras, solo toma su mano y la coloca sobre su vientre. Elizabeth sonríe y susurra: tú serás madre de bendición. Aunque esa Elizabeth no es la madre del Bautista, la tradición local la recordará como la primera en confirmar el milagro. La noche antes del anuncio formal a su familia, Ana tiene otra visión. En ella ve una lámpara encendida en medio del templo, pero no hay fuego. La luz emana del interior del aceite y escucha una voz: el nombre que elegiste será escudo y puerta, no lo cambien, está sellado en los cielos. Ana despierta con lágrimas, ya no duda. Capítulo 4. El día en que el tiempo se detuvo. Era el amanecer del 8 de septiembre, según una tradición conservada en los calendarios litúrgicos antiguos. El cielo tenía un tono extraño. No era dorado ni gris, sino un azul profundo, como un manto de terciopelo cubriendo la aldea. Nazaret aún dormía, pero algo en el aire había cambiado. Las palomas del tejado de Ana no volaron esa mañana. Simplemente se quedaron quietas, mirando hacia el oriente. Ana había sentido las primeras contracciones poco después de la medianoche. No gritó, no llamó a nadie. Solo tomó el lienzo bordado con el nombre María y lo puso sobre su pecho. Se sentó en un rincón del cuarto,
junto al aceite de mirra que Joaquín había preparado semanas antes. Las lámparas encendidas no parpadeaban, como si el viento hubiese hecho un pacto de silencio. La tradición oral, recogida por los cristianos de Siria, relata que una brisa cálida entró por la ventana en el momento exacto en que el parto comenzó. No era viento común, olía a cedro, incienso y tierra recién llovida. Ana cerró los ojos y, sin partera, sin ayuda, sin temor, trajo al mundo a una niña que no lloró al nacer. Solo abrió los ojos y fijó la mirada hacia arriba. Ese detalle aparece en textos antiguos del siglo III. Sus ojos, al abrirse, miraron al cielo como quien recuerda de dónde viene. Fue esa mirada, no el llanto, lo que hizo temblar el corazón de Ana. El tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos no hubo sonido en la casa, ni en la calle, ni en la aldea entera. Los vecinos dirían después: fue como si el mundo contuviera el aliento. Joaquín, que había salido al manantial antes del alba, regresó con una jarra de agua. Al entrar se detuvo en seco. Ana lo miró, aún pálida pero radiante, y le dijo: Dios ha cumplido su promesa. En sus brazos, la pequeña brillaba con un resplandor suave. No era luz literal, sino una claridad que parecía emanar de su piel. Joaquín cayó de rodillas, lágrimas en los ojos, murmurando: bendita entre todas las mujeres. Una costumbre judía muy antigua era entonar el berajá, una bendición especial al recibir un hijo. Pero en esta ocasión, Joaquín no recitó la fórmula tradicional. Se quedó en silencio, como si ninguna palabra humana fuera suficiente. Y en 1900, ese silencio, la casa entera pareció respirar. Una pequeña grieta en la pared soltó un rayo de luz que iluminó directamente el rostro de la recién nacida. Los ancianos de Nazaret contarían que, esa mañana, el agua del pozo principal salió más clara de lo habitual. Una mujer llamada Sara, que llevaba años enferma del pecho, bebió de esa agua y, según dijo, esa misma tarde su dolor desapareció. Aunque no se registró como milagro oficial, en el pueblo comenzaron a llamar a ese día el día en que Dios visitó Nazaret sin ser visto. Ana envolvió a la niña en un paño blanco, el mismo con que había secado su rostro en la montaña semanas atrás. La llamó en voz alta: María. Al pronunciarlo, un pajarillo que reposaba en la ventana soltó un canto agudo y desapareció en el cielo. Un símbolo mínimo, pero grabado en la memoria de todos. Las mujeres presentes repitieron el nombre en voz baja, como si cada sílaba las purificara. Según un antiguo relato conservado en el monasterio de Marsaba, un sabio de Judea tuvo un sueño esa misma noche. En él, una estrella nueva aparecía sobre un campo de lirios, y una voz decía: «Hoy ha nacido la puerta del Señor». Al despertar, el sabio anotó la fecha y guardó el papel. Décadas más tarde, al oír hablar de Jesús, entendió lo que aquella visión significaba. El capítulo termina con una escena visual poderosa. Ana duerme con la niña sobre su pecho, mientras Joaquín vigila desde la puerta. Afuera, las nubes forman un círculo abierto que deja pasar un solo rayo de luz, y el narrador concluye como una pregunta que perfura o silencio. Si así fue su llegada al mundo, ¿qué destino esperará a esta niña marcada por el cielo? Capítulo 5. 3 años, 3 llamas. El tiempo pasó como un suspiro. La niña que nació en silencio crecía con una gracia que desarmaba a todos. María tenía apenas 3 años, cuando Ana y Joaquín tomaron una decisión que quebró sus corazones, pero elevó sus almas: llevarla al templo de Jerusalén, para consagrarla a Dios como lo habían prometido. Según una tradición conservada en el protoevangelio de Santiago, María fue ofrecida al templo como virgen consagrada. No era una costumbre común. Solo unas pocas familias,
movidas por promesas o milagros, entregaban a sus hijas para vivir en el recinto sagrado. Ana sabía que eso significaba desprenderse de su única hija, pero también entendía que ella no le pertenecía. La escena de despedida es íntima y devastadora. Ana la viste con una túnica tejida por sus propias manos. Joaquín la peina con delicadeza, mientras murmura una bendición en arameo. Afuera, la aldea los despide en silencio. No hay fiesta, no hay aplausos, solo ojos que se humedecen y labios que susurran oraciones. El camino a Jerusalén duró varios días. Cada noche acampaban junto a otros peregrinos. María no se quejaba, no lloraba, solo observaba las estrellas con una paz que desarmaba incluso a los pastores más rudos. En una noche especial, Ana la encontró en oración, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. «¿Qué haces, hija?», preguntó. «Le hablo al que me llamó desde antes que tú me sintieras en tu vientre», respondió ella. Al llegar a la explanada del templo, los esperaba el sacerdote Zacarías. Sí, el mismo que años después sería padre de Juan el Bautista. Él ya había sido advertido en oración. «Hoy llegará una niña como llama pura. Recíbela sin temor». Cuando María puso el pie en los escalones, algo inusual ocurrió. 3 lámparas del atrio se encendieron solas, sin que nadie las tocara. Ese detalle aparece en una tradición conservada por los monjes del Sinaí. 3 llamas se alzaron para señalar que quien subía no era solo niña, sino templo viviente. Las personas presentes se detuvieron, como si el aire mismo se hubiera suspendido. Incluso los vendedores de palomas guardaron silencio por un instante. Zacarías la tomó de la mano y la condujo hasta el Sancta Sanctorum, donde solo los puros podían entrar. Ana la miró alejarse con el corazón en la garganta. María volteó una sola vez y sonrió. Esa sonrisa quedó tatuada en la memoria de Ana hasta su último aliento. No gritó, no corrió, no pidió volver, solo subió los escalones como quien regresa al lugar del que vino. Joaquín cayó de rodillas. Era como ver una profecía caminando en sandalias. Dentro del templo, María comenzó su vida de oración, silencio y servicio. Ayudaba en la limpieza, bordaba los velos sagrados, memorizaba los textos de la Torá. Pero lo que más asombraba a todos era su manera de orar. Decían que su rostro se iluminaba. Una escriba anciana confesó una vez: «Cuando la escucho siento como si el cielo estuviera más cerca». Un fragmento olvidado de un códice etíope narra que María tenía una extraña costumbre. Cada viernes, antes del Shabbat, pasaba largo tiempo contemplando el candelabro de 7 brazos del templo. Un día preguntó a un sacerdote: «¿Sabes por qué hay 7 luces?» Él le respondió con una enseñanza tradicional, pero ella solo sonrió y dijo: «Un día, una 8ª luz se encenderá y no se apagará jamás». Capítulo 6. El susurro del Mesías. Habían pasado varios años desde que María fue consagrada al templo. Aunque aún era niña, su presencia irradiaba algo que no se podía explicar. Los sacerdotes notaban que donde ella caminaba, el aire se volvía más ligero. Las otras jóvenes del recinto la seguían sin saber por qué, como si su silencio llevara dirección. Una tradición conservada por los cristianos maronitas afirma que María no solo estudiaba los textos sagrados, sino que meditaba en ellos con profundidad profética. Una vez, al escuchar la lectura de Isaías, «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo», sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando una anciana le preguntó por qué lloraba, ella respondió: «Porque ese niño ya habla dentro de mi alma». Esa frase, transmitida de boca en boca durante siglos, se convirtió en una profecía viva. Ese niño ya habla. No era un delirio ni una metáfora.
María, en su pureza radical, había comenzado a experimentar la presencia del Mesías antes de su anuncio. No lo había visto, no lo había tocado, pero algo en su interior susurraba lo que el mundo aún no entendía. Cada noche, después de cumplir sus tareas en el templo, María se retiraba a un pequeño rincón donde bordaba mantos para los sacerdotes. Mientras sus dedos trabajaban, sus labios murmuraban oraciones sin fin. Una de las monjas escribió años más tarde: había algo en su oración que no venía de ella. Era como si rezara con palabras que no había aprendido. Uno de esos mantos, según una crónica armenia, fue conservado durante generaciones. Al tacto, decían, tenía una textura distinta, como si estuviera tejido con hilos de oro invisible. Un detalle olvidado que revela la huella espiritual de María incluso en lo más cotidiano. Lo sagrado no se impone, se filtra. Una noche, en medio de una fuerte lluvia sobre Jerusalén, María soñó con una raíz que brotaba del suelo del templo. Era delgada pero firme. De ella salía una flor blanca con forma de estrella. Al despertar, buscó entre los textos de los profetas algo que explicara su visión. Al leer, del tronco de Jesé brotará un renuevo. Su corazón ardió. Entendió que esa flor no era ella, sino aquel que vendría a través de ella. Esa comprensión no trajo orgullo, sino temor reverente. María se hizo aún más silenciosa, más escondida. Solo Zacarías y un anciano llamado Simeón percibieron que algo distinto estaba ocurriendo. Simeón, según escritos conservados por los griegos ortodoxos, tuvo un sueño donde escuchó: antes de morir verás al que vendrá, pero la puerta por donde entrará ya camina entre ustedes. Mientras tanto, en Nazaret, Ana y Joaquín envejecían. Cada año subían a Jerusalén, esperando ver, aunque fuera de lejos, a su hija. Y cada año regresaban más convencidos de que Dios estaba haciendo algo que ellos nunca comprenderían del todo. En sus corazones ya no había dolor por haberla ofrecido, sino gratitud por haber sido elegidos como sus padres. El capítulo alcanza su momento más íntimo cuando, un día, mientras barría el atrio, María escuchó su nombre ser pronunciado sin voz. No fue al oído, fue dentro. María, nada más. Pero esa única palabra fue suficiente. Cayó de rodillas, cubrió su rostro y comenzó a llorar. No de tristeza ni miedo, sino de reconocimiento. Quien la llamaba era Él. Los místicos del desierto llamaron a este momento el preanuncio invisible, una experiencia que solo el alma totalmente rendida podía recibir. No hubo ángeles, no hubo luz, solo un susurro, pero en ese susurro estaba contenido todo el cielo. Fue ahí donde comenzó, de verdad, el camino hacia la Anunciación. La escena final del capítulo muestra a María escribiendo con un palito sobre tierra húmeda. Traza un solo símbolo, una estrella de 6 puntas, pero con un brote saliendo del centro. Luego lo borra. Guarda silencio. El espectador entende. María ya lo sabe. E, mesmo sem ver seu rosto, o seu ya comienza a se inclinar. Capítulo 7. Bajo el nombre de María. María no necesitó multitudes para cambiar el mundo. Desde antes de ser vista por los hombres, ya era reconocida por el cielo. Su historia no empezó en Belén, sino en un vientre estéril que se volvió altar. Su misión no comenzó con un ángel, sino con una llama silenciosa que ardía desde niña. Cada paso de su infancia fue una página sagrada escrita con lágrimas, fe y espera. Ahora, al cerrar esta jornada de su nacimiento y formación, no hay mejor respuesta que la oración, no como palabras repetidas, sino como eco del corazón. Porque quien conoce la historia de María no puede permanecer indiferente. Su nombre ya no es solo un sonido, es escudo,
es consuelo, es promesa viva. Y por eso oramos. Señor, tú que escogiste lo pequeño para derribar lo orgulloso, te damos gracias por el regalo de María, la niña que nació en el silencio pero resonó en la eternidad. Ella no tuvo trono, ni armas, ni poder, pero su alma pura venció lo que siglos no pudieron cambiar. Desde su infancia, su sí ya germinaba en lo oculto. Desde su primer suspiro, ya preparaba el camino para tu Hijo. Gracias, Señor, por la fe de Ana y la obediencia de Joaquín. Gracias por las lágrimas ofrecidas en oración, por las noches en vela, por las promesas cumplidas en secreto. Gracias por encender una llama en el vientre estéril y por sostener esa luz hasta que iluminó el mundo entero. Bajo el nombre de María, pedimos hoy la gracia de la humildad que escucha sin exigir, de la fe que arde sin hacer ruido, del amor que se entrega sin pedir nada a cambio. María, niña consagrada, enséñanos a subir los escalones del templo con el corazón puro, que nuestras manos sirvan como las tuyas, que nuestras oraciones no busquen espectáculo, sino encuentro. Tú que escuchaste el susurro del Mesías antes que nadie, danos oídos atentos a la voz de Dios, ojos limpios para ver sus señales y valentía para responder, aún sin entender todo. Virgen del silencio ardiente, reina de los comienzos escondidos, flor que brotó sin ser vista, estrella que brilló antes del amanecer, bajo tu nombre nos refugiamos y bajo tu nombre avanzamos. Amén.